Bueno, Lucas, muchas gracias acá por estar. Quería antes que todo que te presentes vos, quién sos, qué es lo que hace tu negocio, para contar un poco lo que fue este proceso en el cual trabajamos y armamos ahí un sistema de gestión interno. Pero antes que nada eso, poder dar una presentación básica de qué es lo que haces, qué es lo que hacen hoy en día y poco a poco vayamos viendo qué es lo que armamos. Bueno, gracias Pedro por invitarme. Te cuento un poquito, yo soy Lucas Valentín, soy director de marketing de Promovere. Promovere es una empresa de marketing y representaciones turísticas que lo que hace básicamente es representar marcas que por lo general están en el exterior, en el mercado de Argentina y Cono Sur, ¿sí? Tenemos nuestra base en Argentina y para que tengas una idea representamos, por ejemplo, hoteles que están generalmente en Caribe, pero muchas marcas están en otros lugares del mundo también. Y las representamos, como te decía, para el mercado de Argentina. Es un negocio del tipo B2B, ¿sí? Nosotros traemos marcas para presentárselas a, en este caso, agencias de viajes y operadores de turismo. Genial, buenísimo. Y antes de que arranquemos a trabajar, quería preguntarte cómo que se estaban organizando. Bueno, ustedes ya eran usuarios de Notion, si bien la conocían y utilizaban la plataforma, ¿de qué manera la estaban trabajando y qué problemas estaban teniendo ahí dentro en esos momentos? Bien, sí, yo tenía un conocimiento muy pequeño, digamos, de la herramienta. Nosotros llegamos a Notion buscando una forma de gestionar toda la información que teníamos de nuestros clientes. Y bueno, y en ese momento yo como que empecé a buscar información, a generar un pequeño tablero en Notion, hasta que bueno, lógicamente te contacté para profesionalizar o hacer un poco más eficiente el manejo de esta información que íbamos volcando en Notion. Antes de eso, digamos, teníamos muchas planillas de Excel, muchos documentos ahí en Drive, y Notion nos ayudó a tener todo en un solo lugar, ¿no? Como todos en el equipo teníamos que acceder a la misma información, encontramos en Notion esa herramienta y bueno, lo que fue en un principio como un cúmulo de información dentro de Notion, después con tu llegada se transformó en hacer un poco más eficiente ese control de información y tener todo, digamos, en un solo lugar y poder manejarla mejor la información, ¿no? Nosotros lo usamos básicamente para tener toda la información en un lugar y vos nos ayudaste mucho para utilizarlo como CRM. Actualmente lo estamos utilizando como CRM. Genial. Y te quiero preguntar ahí, no sé si te acordás, qué problemas tenían comúnmente antes de empezar a usar Notion, no antes tampoco de mi servicio, sino antes cuando tenían todo disperso, la información de cliente, que me mencionaste que usaban plantillas en Excel, Drive. ¿Qué problemas comúnmente les solía generar eso? Y bueno, uno de los principales problemas era encontrar esta información, ¿no? Porque era, bueno, tengo la planilla de tal cliente o el Excel de tal cliente y cómo se llamaba, cómo la guardamos, dónde está, o a veces capaz que se borraba digamos, porque no nos dábamos cuenta o borrábamos una información que era importante, que no usábamos hacía mucho, y bueno, después recuperarla, o si no, buscar mucha información también nos pasaba dentro de los mails. Entonces tenías que buscar un archivo que te habían pasado hacía 6 meses dentro de un mail que no sabías ni cómo se llamaba. Era un poco engorroso y sobre todo por la cantidad de información que nosotros manejamos, ¿no? Digamos, de los clientes. Nos pasaba un poco eso, necesitábamos un lugar y aparte también necesitamos un lugar en el que todos los miembros del equipo puedan acceder, no importa dónde estuviéramos, sino que pudiéramos acceder a la misma información. Entonces, otra cosa que nos pasaba también era, bueno, Lucas tiene el documento, pero Carla no lo tiene porque Lucas no se lo envió, entonces no sabemos dónde está, si lo tiene Lucas, si lo tiene Carla, si lo tiene Andrea, bueno, era un poco Claro, difícil encontrar esa información. sí, sí, hacerle el seguimiento. Y ya después cuando Exacto. pasaron ustedes a Notion, también antes de que armemos el sistema, ¿qué problemas tenían ahí? Porque ahí pudieron centralizar todo en un solo lugar, pero aún así siguieron encontrando problemas. Bueno, ahí yo te decía hacer un poco más eficiente el manejo de información, porque lo que nos pasaba es que si bien solucionamos el primer problema, que era, bueno, tenemos toda la información que requerimos en un solo lugar, no la teníamos interconectada esa información. Entonces, digamos, lo que te pedimos a vos cuando te uniste a este proyecto que queríamos llevar a cabo era
Pedro, necesitamos interrelacionar esta información. Entonces, tener la información no solamente de nuestros clientes, sino de aquellas agencias que, bueno, se transformaban en clientes de nuestros representados. Creo que eso lo pudimos lograr, ya te digo, dándole como una vuelta más de CRM. Esto de hacer seguimiento para nosotros es muy importante. Nosotros hay seguimientos de cuentas o de clientes que capaz que nos llevan varios meses, o sea, más de 6 meses, entonces era bueno empezar a tener tablas que nos den información de eso que había pasado hacía mucho tiempo atrás, ¿no? Lógicamente eso en un Excel es como imposible, te diría, es muy difícil de llevar a cabo. Y bueno, a partir de que empezamos a hacer estas tablas que se interrelacionan en Notion, pudimos darle esta vuelta de usarlo como CRM y hacer seguimiento de todas nuestras cuentas. Total, yo comento ahí por si alguien lo está viendo y para poner un poco en contexto, acá lo que había era capaz tablas separadas, bases de datos con cliente, con interacción dentro, fechas, estados, y lo que hicimos fue, bueno, por un lado estructurar correctamente estos perfiles, ¿no? De generar un perfil para el cliente que es una empresa y dentro de ese perfil poder guardar contactos, guardar qué interacciones se hicieron, recordatorios de próximas interacciones, entonces lograr desglosar que sea como un segundo cerebro que se ocupe de realmente guardar toda esa información de forma ordenada. Y luego también hicimos la manera de buscar generar las visualizaciones para que al equipo le sea cómodo, es decir, que tenga una tabla donde pueda visualizar correctamente todos los estados de todas las empresas, que puedan visualizar los recordatorios en las fechas que tienen que ser visualizados, y después también por otro lado el espacio de personas del equipo para que puedan visualizar también cuáles son las tareas pendientes que tienen. Y esto mismo no solo lo replicamos en las cuentas representadas, sino también en las agencias. Entonces hicimos como un mix entre las dos que hoy en día les están permitiendo hacer correctamente todo ese seguimiento. Y bueno, de ahí preguntarte cómo fue, porque ustedes más allá de que ya tenían parte armada, realmente no fue como que me dieron la instrucción de necesitamos esto en concreto para armar en Notion, sino que yo creo que fue un poco entender estas necesidades en general, qué es lo que necesitaban ver, y de ahí fue un poco trabajar correctamente qué vamos a armar. Exacto. Cuando te conocimos, tuvimos una reunión en donde yo te conté un poco cuál era el negocio y cuáles eran las necesidades que teníamos en el manejo de esa información. Y a partir de ahí vos también, digamos, nos pudiste asesorar, digamos, en cómo se tenía que interrelacionar esa información. Entonces, de alguna manera, lo que yo te planteé fueron necesidades que yo tenía, bueno, necesito hacer ese seguimiento, y a partir de ahí, bueno, vos con tu experiencia te pudiste dar cuenta cómo resolver esa situación, que quizás, digamos, yo te vuelvo a repetir, conocía la herramienta, pero no tenía un conocimiento profundo de la herramienta, entonces es verdad que al principio tenía toda la información, pero la tenía como muy separada. Entonces, digamos, vos lograste que esa información se interconectara para que también no sean datos aislados, sino precisamente se transforme realmente en información para tomar decisiones. Tal cual. Y bueno, y una vez ya hay que, en el proceso que fuimos trabajando, donde íbamos teniendo las llamadas que yo te mostraba, cómo veníamos, fuimos haciendo las correcciones, y así poco a poco llegamos a lo que fue ya la entrega final. ¿Cómo sentiste vos luego lo que fue la implementación, el empezar a utilizarlo y el trabajar eso? No, la implementación la verdad que fue muy buena porque, bueno, porque logramos llegar a lo que nosotros necesitábamos en ese sentido. eh, bueno, particularmente yo, pero todo el equipo creo que se sintió súper cómodo porque veíamos el resultado que buscábamos. Así que en ese sentido súper, y después, bueno, lógicamente fue muy bueno el acompañamiento porque siempre hay como pequeñas cosas que terminar de pulir. Y en ese sentido, todas las correcciones o cambios que te pedimos se realizaron en tiempo y forma. O sea, la verdad que muy satisfecho en ese sentido, porque no es que una vez que tuvimos la herramienta había algo que estaba, no sé, que no funcionaba y vos, digamos, de alguna manera te despreocupaste o te desentendiste de eso, sino que todo lo contrario, ayudaste a resolverlo, que eran pequeñas cosas, digamos, estos son como pequeños detalles. El sistema funcionaba perfecto, pero bueno, siempre hay cosas que quedan ahí como en el tintero.
y las pudimos resolver y súper rápido, así que la verdad una de las cosas, uno de mis miedos que yo siempre te decía era, bueno, el tiempo de la implementación, ¿no? Yo necesitaba que tengamos una implementación bastante rápida porque seguíamos usando la herramienta, entonces en ese sentido creo que lo pudimos resolver súper bien porque lo implementamos en un tiempo razonable y después pudimos utilizar el nuevo sistema que nos ayudaste a armar en poco tiempo. Tal cual, sí, la verdad que fuimos ahí corrigiendo todo en el momento y tal como mencionás vos, hay cosas que realmente en el desarrollo no las vamos a ver porque son cosas que se ven en la práctica, entonces siempre está bueno Exacto. dejar este periodo para ir tanteando, que ustedes lo vayan probando y que podamos de vuelta dejarlo bien, 100% eficiente lo que necesitan. Sí, porque incluso hay, digamos, uno como líder de un equipo también es esto que vos decís, ¿no? Uno tiene como una idea en mente, dice, bueno, vamos a hacerlo de esta manera. Y después cuando uno lo empieza a usar se da cuenta que quizás no es la mejor manera o tenía que ser de otra forma. Entonces, en ese sentido me sentí muy cómodo de que si había algo que quizás lo habíamos pensado mal en su momento, o lo habíamos pensado, no sé si mal, pero de otra manera, y nos dimos cuenta que podía ser mejor, lo resolvimos enseguida y ahí, digamos, se pudo utilizar la herramienta como la teníamos que utilizar y sobre todo hacer los seguimientos y tener la información. Para mí es muy importante eso, tener toda la información a la vista y disponible, ¿no? Tal cual, tal cual. Y bueno, ahí ya repasamos creo que todos los puntos ahí de lo que es el proceso de mi servicio, así que te agradezco Lucas por contar un poco y bueno, abrazo grande. Bueno, voy a mostrar a continuación de forma bastante rápida y resumida un poco cómo quedó el sistema que hicimos para Promovere. Poniendo en contexto, recordemos que Promovere se dedica a ser un intermediario entre lo que son agencias turísticas y hoteles o destinos de viaje, es decir, cuentas de representación a las cuales estos van a ser sus clientes, que estamos viendo acá. Antes de ser clientes, obvio, van a ser leads a contactar, entonces cuentan con un CRM específico para eso. Empezando en este CRM, lo que nos vamos a encontrar es con un espacio primero de ver los seguimientos que hay pendientes de la semana, es decir, por ejemplo, armar presupuesto para el lead 1 a este contacto, el responsable va a ser esta persona y esta es la fecha. Tenemos otra que es para pendientes del mes. Y después acá tenemos lo que es el funnel de ventas, que es capaz lo más interesante y lo que después nos va a derivar estos seguimientos. Entonces en este funnel vamos a tener todos los estados de negociación que se encuentran los leads. Acá vamos a ir acumulando las tarjetitas y llevándolo por los distintos estados a medida que va avanzando la negociación. Y dentro de cada lead vamos a tener su espacio de trabajo. Vamos a poder guardar estado de lead, prioridad, sitio web, quién es el encargado, descripción, el valor estimado. Y después dentro vamos a contar, por un lado, un espacio para guardar descripción del lead, para ir guardando y agendando contactos. Entonces luego dentro del contacto vamos a tener el puesto de la persona, el mail, teléfono. Recordemos que esto es B2B, entonces los leads van a ser empresas. Luego podemos poner también información del contacto y después vamos acá a guardar espacio para llevar interacciones con este contacto. Es decir, la primera llamada de contacto el 8 de abril. Después en el home vamos a encontrarnos con todas las interacciones de todos los contactos. Si tuviéramos más contactos y más interacciones aparecerían acá. Y después acá tenemos para ir guardando y escribiendo los próximos pasos. Entonces ya damos la nueva tarea. Bueno, acá es armar presupuesto, pero puede ser tarea X. Ponemos contacto, responsable, qué fecha queremos que se haga. Y la idea es que después en el CRM general tengamos esa lista de seguimientos que nos pueda filtrar y mostrar qué es lo que tenemos que hacer en la semana o también una lista para ver qué hay que hacer en el mes. Esto después se puede configurar para el día o cuando se prefiera. Ya pasando una vez que se cierra este contacto, toda esa información se va a replicar y se va a generar lo que es el cliente, es decir, estos perfiles a los cuales se le puede poner la foto del cliente y todo lo que se quiera. Dentro del perfil del cliente vamos a poner, bueno, vamos a recapitular toda la información anterior, ubicación, sitio web, fecha de ingreso, la miniatura y después vamos a tener acá por un lado también los contactos de este cliente. Acá un espacio para guardar reportes porque ellos, bueno, cargan reportes. Se le puede adjuntar acá una carpeta de Drive, entonces la carpeta del cliente está anexada a este espacio y pueden acceder rápido. Y también tienen otro espacio para ir guardando documentos, que en este caso obvio no tiene cargado nada,
pero se le puede cargar archivos, URL, dar la fecha en que se cargó o mismo también adjuntar otro drive. Después, por otro lado, vamos a encontrarnos con lo que es la parte de tareas que hay que hacer. Entonces acá podemos cargar tareas sobre este cliente, poner el estado en el que se encuentra, la tarea, quién es el responsable de hacerlo, la fecha, y luego también el mismo espacio para ir registrando interacciones, como habíamos visto en el CRM, se encuentra acá, mismo trayendo también la data del CRM. Después acá debajo ya entramos en lo que es el espacio para ir gestionando los leads con las agencias, los deals, disculpa, en donde la idea es poder llevar estas negociaciones, ¿no? De, bueno, vamos a hacer este contrato con la agencia, entonces generamos un deal que va a estar en interés, en estado de negociación o en contrato cerrado o caído, y que podamos ir viendo en qué se encuentra cada uno. Dentro también se puede ir haciendo especificaciones y que de misma manera entonces acá nos está englobando del cliente 1 todos los deals con todas las agencias que tiene, agencia 1, agencia 2. Ahora vamos a ir al perfil de la agencia 1 y va a ser en viceversa. Pero nuevamente la idea es que acá se pueda llevar esos seguimientos y acá se pueden ir llevando las tareas. Entonces, preparar posible propuesta de negociación con agencia 1. Sería una tarea. Así, si volvemos al home, vamos a ir ahora a la parte de agencias, en donde tenemos la lista que nos va a ir mostrando todas las agencias activas o también inactivas, quién es el encargado, el país, sitio web, última interacción, y dentro vamos a poder ir trabajando de manera muy similar que como trabajamos con los clientes, ya que dentro de todo también hay que hacer mucho seguimiento de tareas e interacciones. Entonces también vamos a guardar contactos, también vamos a llevar tareas y también vamos a ir guardando las interacciones, pero también acá vamos a tener este espacio donde vamos a ver todos los deals con todos los clientes que tengan algo con la agencia 1. Entonces, bueno, en este caso solo está esta información cargada, pero aparecerían todos. Y ya después, por último, vamos a contar cada uno. Bueno, hay varias cosas más, ¿no? En este sistema tenemos acá espacio para acerca de la empresa, comunicación, recursos, cosas más del equipo. También tenemos un área, otro espacio para dos áreas que tiene la empresa, de PR y marketing, y otra de clientes educativos. Pero después lo que interesa mostrar es acá este espacio de trabajo. Acá le aparece el perfil de trabajo a cada persona cuando ingresa desde su cuenta. Entonces, al abrirlo, va a encontrarse con estas tareas que fuimos marcando recién. Bueno, por un lado acá tiene para ir cargando información suya del perfil para que todo el equipo pueda acceder también en caso que necesite. Pero de vuelta, por un lado acá tenemos un espacio de tareas generales que tenemos que hacer, que esto nos sirve a cada uno. Tenemos para ver los pendientes de hoy, pendientes de la semana, completadas. También muy similar, estado, tarea, fecha. Y luego tenemos lo que son tareas de reps, es decir, nuestras reps son los clientes. Entonces la tarea que acabamos de anotar recién de cliente 1, armar presupuesto de agencia 2, las fechas para hoy. Entonces acá nos va a estar apareciendo, si vamos a semanal, nos aparecen las tareas de toda la semana, y si vamos a completadas, todas las tareas completadas. Después, por otro lado, acá tenemos las tareas de agencia, que de misma manera se visualizan: la tarea, la fecha, agencia y responsable. Y bueno, esto de vuelta de forma muy resumida es un poco de lo que armamos el sistema. Obvio tiene bastante más cosas, pero creo que esto es lo más importante para destacarles.